Vamos a retomar la serie de visiones de películas sobre arquitectura o sobre arquitectos o sobre cualquier contingencia profesional. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. Y aquí voy a recurrir esta vez, al contrario que he hecho en algunos otros vídeos, como que he comentado El Coloso en Llamas, 12 hombres sin piedad, Click, películas que van, Algo pasa con Mary, películas que tratan directamente sobre temas de arquitectura y que están bastante en boca de todos. Aquí voy a recurrir a una película que no es conocida absolutamente, salvo por los de la profesión. De hecho, ni siquiera entre los de la profesión es una película que esté en primero o en segundo orden de ranking, sino prácticamente es una película de culto, como una película de serie B, de esas que ponen en Antena 3 o en Telecinco los sábados o los domingos por la tarde, pero ni mucho menos es eso. Lo que pasa que es muy poco conocida, con actores muy poco conocidos y no está en boca de todos. Vamos, que tienes que descubrir bastante, tienes que escarbar bastante para ir a ella. Y de hecho yo esta película no hubiese conocido sino en confinamiento, si en el confinamiento no me hubiese puesto a investigar al respecto con motivo de unos trabajos que estaba haciendo para este mismo canal. Una serie de vídeos dedicados a estudiantes de arquitectura que, por cierto, os recomiendo que veáis absolutamente si estáis metidos en el ajo de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura y queréis conocer algo más que lo que os van a explicar en la facultad. Pero no nos perdamos. La película tiene un nombre súper arquetípico, un título súper arquetípico, El Arquitecto. No busquéis los actores. De hecho, vais a tener dificultades en buscarla en Google porque, salvo el año de edición, que creo que fue 2016, pues ya me diréis, poner película El Arquitecto en Google y os salen 40.000 cosas antes que esta película. Os salen todas las películas que están en boca de todos, documentales de Norman Foster, etcétera, etcétera. Pero esta película no os saldrá. Así que tendréis que afinar bastante la búsqueda. Pero está en YouTube. Por ahora, en la fecha que está siendo grabado el vídeo, está grabada por completo en YouTube. Noviembre de 2022, salvo que la quiten, pues la tenéis disponible allí. Y es una película muy interesante por tres motivos. El primero es que, y esto es algo que tengo pendiente explicar en un vídeo, es que explica a la perfección cuando nuestros clientes no son uno, sino dos personas. Y uno hace el papel de policía bueno y el otro el papel de policía malo. Tanto en los conflictos como cuando estamos gestionando el encargo o cuando estamos en medio del encargo. Cuando hay un cliente que hace un papel de policía bueno y un cliente que hace el papel de policía malo, estamos en una especie de obra de teatro y tenemos que saber perfectamente que hay unos comportamientos arquetípicos. Ojo, voy a hacer algunos spoilers en esta crítica, en esta observación, así que si realmente estáis interesados en la película, paradlo aquí y ved esta crítica cuando hayáis visto la película y así no os coge de improviso. Pero la verdad es que no creo que los spoilers sean muy importantes a la hora de evaluar la película. En este caso se trata de una pareja, de un matrimonio joven que, por razones que no vienen al cuento, su casa se ha convertido en la casa de Tócame Roque, se han comprado otra casa nueva, se ha destruido por una catástrofe natural y el seguro les ha dado un pastón y con ese pastón quieren edificarse una casa nueva y recurre a un arquitecto que anda por ahí. No sabemos muy bien cómo ha andado con el arquitecto, la verdad es que no me acuerdo y es intrascendente, pero el caso es que es un tío que trabaja solo en un despacho que tiene una altura tremenda de 10 o de 15 metros, macro despacho con unos muros, cortinas, no sé qué, y prácticamente trabaja él solo. No se le ven ordenadores en el despacho apenas, está siempre con papeles, con rollos de papel y con carboncillos, con lápices, o como debe ser, por cierto, y lo contratan para edificar una casa de acuerdo al presupuesto que le ha dado el seguro. Y aquí el marido es el que hace el papel de policía malo y la mujer es el que hace el papel de policía bueno. O sea, el marido pone pegas a absolutamente todos los diseños del arquitecto y la mujer lo justifica diciendo que, oye, que a los arquitectos hay que dejarlos crear, etcétera, etcétera. Y aquí sacaremos muchas conclusiones nosotros como profesionales, cómo lidiar con este tipo de situaciones cuando hay una dualidad entre una pareja de clientes, ya sea sentimental o simplemente una pareja de clientes, que esto también puede pasar cuando estamos, por ejemplo, tratando con una comunidad de vecinos y con una agencia inmobiliaria o con un gestor inmobiliario que lleva las cosas a la comunidad de vecinos. Puede pasar en muchas variables, pero
la cuestión es tener en claro que existe esta dualidad, y creo que la película explica claramente cómo se debe gestionar esta dualidad, tanto por parte de los clientes como por parte del arquitecto, a pesar de que este arquitecto, no os adelanto, que es bastante peculiar. Luego está la segunda enseñanza que podemos extraer de esta película, es lo típico. El arquitecto que se va a la castaña y empieza a crear por su cuenta y no tiene en cuenta los deseos de los clientes. Convierte el proyecto en su proyecto y no en el proyecto de los clientes. Y si bien, por supuesto que los clientes son los protagonistas, porque son para ellos las casas, son para los clientes, no para el arquitecto. O sea, yo cuando estoy proyectando lo que sea, no puedo estar proyectando para mí, tengo que estar proyectando por un cliente. Si bien, tampoco puedo estar proyectando exclusivamente para el cliente. Tiene que haber algo de mí, algo de mi experiencia, algo de mi razonamiento que se impregne en la casa, porque al final, si los clientes deciden absolutamente el 100% de las cosas, que cómo debe ser una casa, ¿para qué hacemos falta los arquitectos? La construyan ellos mismos, ¿no? Y simplemente nosotros tenemos que pasar los planos, y claro, no es eso tampoco. Es eso de que nosotros les digamos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que nos conveniente hacer, qué barbaridades podrían ocurrírseles, qué barbaridades se tienen que evitar. Evidentemente, a un cliente nuestro puede decir, no, es que quiero una casa cuya sala de estar se prolongue sobre el horizonte y se eleve 10 metros sobre el suelo sin pilares ni nada. Y digo, bueno, eso puede ser, claro, pero el coste estructural igual te duplica el presupuesto, y claro, ahí se echan para atrás. Pues esto también está muy bien en la película, porque continuamente hay ese rifirrafe entre arquitecto, y clientes de quién es el que gana, quién es el que gana. Y realmente es muy interesante, aquí no adelanto nada, pero en esta tensión, que por cierto, también hago un pequeño spoiler aquí, va un poco más allá de la tensión arquitectónica, pues radica gran parte de la película. Y tercera enseñanza, pues aquí voy a ser muy claro. El actor que caracteriza al arquitecto, pues hace un papel espléndido, porque simboliza exactamente todos los defectos que puede tener un arquitecto con ganas de posturear. Posturear es aparentar más de lo que se es. Y aquí sí que no hago spoilers, pero el postureo es total. Primero, no solo tenéis que ver el despacho, no os digo cómo ha conseguido tener ese despacho, pero es un despacho grandilocuente, absolutamente megalómano. Un despacho en donde prácticamente el 80% del espacio del despacho es desperdiciado con aire, no sirve para nada. Ya me diráis, ¿para qué queréis tener una habitación de 300 metros cuadrados, digamos? Ahora no me acuerdo cuánto era exactamente, lo estoy midiendo de cabeza. 300 metros cuadrados o 400 metros cuadrados y luego una altura de 15 metros, sin tener plantas intermedias. Un tío que trabaja solo, vamos, es que te basta con un despachito de 20 metros cuadrados, ¿no creéis? Y bueno, luego está en las propuestas, que al final termina convirtiendo ese en el proyecto de su vida, no en el proyecto de la vida de los clientes, empieza a pelearse con ellos, todo empieza a enseñar alguna obra suya con el fin de decir, oye, que yo he hecho esto, y yo soy un crack y vosotros tenéis que hacerme caso a mí porque vosotros no tenéis ni puñetera idea. Y es aquí cuando es el arquitecto el que termina creyéndose más de lo que es. Termina creyéndose más que un vehículo para plasmar las ideas de los clientes y que los clientes tengan una casa habitable y bonita de la que sentirse orgullosos, calentita, que es básicamente lo que quieren, con unas buenas vistas al lago, que no haya goteras, que no se caiga alguna placa de lo que sea de cemento o de titanio al suelo, las mínimas de cambio, y empieza a plagar la casa de espacios inservibles, de habitaciones con paredes curvas, que os recomiendo que os miréis algunos planos al respecto que salen en la película. Esos planos no pasarían ni siquiera una corrección de primera arquitectura. Qué basura de distribución, por Dios. Pero en fin, que aquí nos damos cuenta precisamente de cuando la megalomanía se apodera de un arquitecto y cuando el arquitecto pasa a ser esa persona odiosa que todos los clientes quieren evitar. En fin, una película súper interesante para verla más de una vez y captar todas las esencias de las cosas. Quizá con todos estos conflictos entre arquitectos y clientes, y también los conflictos de este poli bueno y poli malo con el propio profesional, que no solo son conflictos con el profesional, sino conflictos entre los mismos, las mismas personas que están en el mismo bando, ya sea clientes. Y yo os recomiendo que
que la degustéis. Es una película en este sentido muy parecida al Hombre de al lado, porque a medida que la visionas 2 o 3 veces vas dándote cuenta de cosas que no te habías dado cuenta en la primera visión. Y oye, parece mentira que una película tan modesta pues pueda tener bastantes lecturas, una segunda lectura, una tercera lectura. Esto es como las capas de cebolla que bien decía Ernest Hemingway, o la táctica de las muñecas rusas para hacer cuentos, para escribir un relato, que tiene un relato, pero luego hay una subcapa, un subtexto, otro subtexto, y tiene muchas interpretaciones y muchas moralejas. Pues en este caso, a pesar de que hay unos ciertos aspectos que la película queda un poco colgada, que me apetecía saber algo más sobre los protagonistas o qué es lo que ocurre con determinado protagonista, porque simplemente o aparece de nada o se desvanece en la nada, que no hay la suficiente historia detrás. Pues yo creo que es una película absolutamente esencial para tanto estudiantes de arquitectura o arquitectos que estemos peligrosamente al lado de caer un poco en la megalomanía, en creernos mejores que los demás, y también para clientes, los clientes que contratéis a los arquitectos, para daros cuenta que muchas veces sois vosotros los que hacéis una especie de complot o un entramado para volver loco también al profesional, sobre todo si sois 2 personas o 3 personas. No estoy hablando si sois solo una persona, que puede ser un gran cliente o un cliente tóxico. Cuando entran 2 personas en lisa, sobre todo si son 2 personas, una pareja o un matrimonio, o un padre o un hijo, o algunos vínculos familiares, pues los vínculos empiezan a ser un triángulo, una relación de 3, y esto es muy interesante. Y realmente el proyecto depende absolutamente, y yo incluso diría más, el resultado depende mucho más de cómo se haya solucionado esas relaciones entre clientes y arquitectos, que de la propia sapiencia del arquitecto y de la propia predisposición positiva o negativa de los clientes. Y aquí, ya para terminar el vídeo, os dejo con una serie de imágenes de la casa que se proyecta durante la película. Veréis que el diseño visualmente es muy atractivo, es fantástico, la fotografía está muy bien conseguida, y os dejo precisamente también con los detalles de las distribuciones bastante locas que se han sacado en la película, y que yo sinceramente aquí, entiendo que esto son cosas del guión, pero sinceramente aquí pienso que un arquitecto no puede ni en broma proyectar alguna distribución como la que veréis a continuación, con estas paredes curvas y unos dormitorios que absolutamente son demenciales. Eso no lo puede proyectar un arquitecto, no lo proyecta un arquitecto ni borracho, ni ciego de ira, ni ciego de pavoneo, ni nada. Es imposible, eso no puede pasar así. Y claro, yo entiendo que esto es una licencia cinematográfica, pero le quita un poco de verosimilitud a la película. Así que os dejo con todas estas imágenes y todos estos planos en primer plano, y valga la redundancia, de los planos que van saliendo durante la película de la distribución de la vivienda, y a disfrutar. Y os recomiendo sobre todo que esta película la veáis, porque es una joya escondida en toda la filmografía dedicada a la arquitectura, a los arquitectos y evidentemente a los clientes de los arquitectos, que aunque no estén mencionados en la filmografía, pues son parte esencial del proceso, y es que sin cliente no hay arquitecto. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.